digital, algún tipo de conocimiento, es algo que para nosotros es permanentemente un problema que lo dedicamos al diseño, ¿no? El diseño paisajístico en muchas escalas, desde los parques, los jardines, los edificios, hasta las urbanizaciones. Pero luego a la hora de poder plasmar ese diseño en las obras, bueno, hay capacidades que requerimos del personal que se dedica a la materialización. Es decir, nosotros no estamos ahí ejecutando nosotros nuestras obras, sí dirigiendo las obras, pero hay unas capacidades del personal que ejecuta la obra que son importantísimas y el éxito de nuestro trabajo tiene mucho que ver con las capacidades del que el terreno logra desarrollar, porque también el terreno aporta conocimiento, y eso es algo que también nos interesa reivindicar, ¿no? En general está como muy sobrevalorada la tarea del diseñador y muy subvalorada la tarea del ejecutor, y quienes nos desarrollamos en este campo, en cualquier campo, sabemos que quien ejecuta es el que termina de definir el éxito de los proyectos, porque no alcanza con una buena idea para que un proyecto llegue a buen puerto. Así que lo que vamos a ir viendo ahora es uno de los tantos, de las tantas capacidades que se requieren en el desarrollo de un proyecto de que se piensa hasta que se ejecuta, que tiene que ver con el replanteo, con llevar desde la planimetría al terreno, poder llevar el proyecto y poder replantear en diversas escalas, las escalas son muy grandes, y poder replantear la geometría de los proyectos y los planos de plantación en el terreno, que es bueno, una falencia importante que nosotros encontramos en el medio, en toda la franja de personal que se dedica a la ejecución, y que nos parece una fortaleza importantísima a desarrollar, por eso que se pone en posición de personal calificado o de empresa interesante para materializar un proyecto con esas capacidades de plantación. Así que esta clase la va a dar casi toda María José, que es la que habitualmente la da, y yo voy colaborando un poquito en lo que puedo. Bueno, entonces, concretamente la clase de hoy trata sobre el tema de replanteo. En lo cotidiano escuchamos la palabra replanteo, pero con un significado a veces como de repensar, reconsiderar, encontrarle otra vuelta a algún problema. Pero acá le estamos dando como otro significado, tanto en la disciplina como de paisajismo, la jardinería, la arquitectura y otras disciplinas. Replanteo significa, lo que decía Pablo, que es pasar del proyecto, de lo que está dibujado, del croquis, a la realidad. Ese traspaso. Esa operación de replanteo se utiliza en diferentes disciplinas y profesiones. Por ejemplo, en el caso de lo que vemos acá, en la ingeniería, donde podemos ver el plano, donde está dibujado, en este caso, una vivienda, y después cómo está ese proyecto pasado a la realidad. Entonces, en estas imágenes vemos ahí que ya está dibujado, también vemos algunos elementos que utiliza ese señor para hacer el traspaso, algunos instrumentos específicos, cuando el replanteo es muy complejo. Y en la otra imagen se ve ya replanteado, es decir, ya está marcada con esos hilos y esos caballetes donde van a estar ubicadas las bases de esa columna. Lo que se hace en el momento del replanteo es como una conversión de escala. Lo que tenemos dibujado siempre está en una escala que nos permite tener representado ese objeto que siempre es más grande que el papel. Entonces lo tenemos en alguna escala de representación. Esa escala de representación puede ser 1 en 100, 1 en 75, 1 en 200, depende del tamaño de ese objeto. Y lo que hacemos al momento del replanteo es hacer una conversión para pasarlo a la escala 1 en 1 a la escala real. Acá vamos a hacer un breve paréntesis en este tema de escala, lo pasamos rápidamente, pero por ahí para hacer un repaso. La escala es la proporción que tiene la proporción entre la medida de algo que está en el dibujo y el objeto en la realidad. Esa escala hay como dos tipos de escala. Una es la escala gráfica, que seguramente la vieron en los mapas, que es como una especie de regla, donde tiene cada módulo de esos, representa una distancia determinada.
Y por otro lado tenemos la escala numérica, que es la que van a encontrar más que todo en la planimetría, en detalles, en planos, en cortes o en vistas. Esa escala numérica representa la relación entre el valor que está dibujado y el valor que está en la realidad. Y siempre tiene un conjunto de números. Un número que es, en este caso, el 1, que es el valor de la representación, después un símbolo, que quiere decir equivale, y cuánto equivale ese primer número en la realidad. Para no estar haciendo conversiones matemáticas o cálculos cuando estamos tratando de interpretar un plano, tenemos un objeto, un elemento, un instrumento que es el escalímetro, que seguramente lo conocen, donde tenemos varias de esas escalas, las más utilizadas. Entonces directamente se mide el plano con ese escalímetro y con eso se resuelve rápidamente el problema. Existen diferentes tipos de escalas y se las utiliza con más frecuencia algunas. Por ejemplo, si queremos hacer algún detalle, escala 1 en 2, 1 en 5, 1 en 7,5, depende. Y si ya pasamos al otro extremo, a planos urbanísticos, de loteo, bueno, ya puede ser una escala 1 en 500, 1 en 1000, y en el medio todas las escalas intermedias. El ejemplo sería que nosotros en un plano de plantación habitualmente hay un plano que muestra toda la obra, ¿no? Y después hay subplanos de los macizos de los canteros. El plano que muestra toda la obra en general está en 1 en 100, 1 en 100, idealmente 1 en 50, pero a veces no te da porque se transforma en una sábana, es 1 en 100. Y eso está sectorizado en muchos subplanos que están generalmente en 1 en 20. ¿Qué significa? Que con el escalímetro en 1 en 100, cuando uno va en el cuando 1 centímetro equivale a 100 centímetros. Es decir que en el plano que nosotros estamos pasando a obra, el que mide 1 centímetro sabe que ahí hay 1 metro. Y si decimos que está en 1 en 20, entonces la proporción va a ser mayor del 1. Esa es la correspondencia que se necesita. Sé que un escalímetro en obra es muy útil para interpretar planos de plantación, ¿no? El paisajismo. Bueno, existen, la que más utilizamos en el tema de la jardinería, la arquitectura y el paisajismo, es la escala de reducción, porque básicamente la escala es el sistema que nos permite representar eso que es demasiado grande en un papel. Entonces el proceso que hacemos es como reducir. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el plano, una unidad, pongamos el ejemplo de este zapallo, una unidad de este zapallo en la realidad, en el dibujo es 1 y en la realidad es 2, es decir, es como la mitad. Del lado opuesto está la escala de ampliación. Esto seguramente lo hayan visto en los libros de jardinería, en los detalles botánicos, donde se quiere mostrar, por ejemplo, el interior de una flor, el detalle de un tallo. Entonces, el autor lo que hace es ampliar ese dibujo para que podamos verlo con mayor detalle. Entonces, en ese caso, se utiliza una escala de ampliación. Y después tenemos la escala natural, o la escala 1 en 1, en la cual los objetos del dibujo tienen el mismo tamaño que el representado, es lo mismo. Esto es importante entender este tipo de escala porque cuando hacemos un replanteo lo que estamos haciendo es ese proceso de conversión. De ese plano que está dibujado en una escala de representación, la pasamos a esa escala 1 en 1, es decir, a la escala de la realidad. Acá en esta diapositiva lo que podemos ver es ese plano, que debe estar en una escala, vamos a suponer 1 en 100, 1 en 75, y después en la foto vemos que ya esa casa está replanteada, está dibujada como para construir en ese tamaño real. Ahí los espesores de los muros son los que va a tener en la realidad, los anchos de los vanos de las puertas y todos los objetos que están ahí representados. Bueno, en el tema de la jardinería y el paisajismo nos toca replantear diferentes elementos, no solamente plantas, no solamente vegetales, sino también elementos constructivos. Por ejemplo, ahí vemos en una de las fotos que está toda esa curva con esos ladrillos, pero también podrían ser luminarias, podrían ser equipamientos, podría ser un solado o cualquier otro tipo de elementos constructivos. Desde el punto de vista geométrico,
También podemos replantear puntos. Por ejemplo, en la primera foto vemos que, los señores esos tuvieron que buscar una sucesión de puntos donde ubicar esos árboles. Entonces ahí estamos replanteando puntos. También pueden ser replantear líneas, como en el caso de la segunda foto, donde lo que se está haciendo es armando un seto con una cantidad de arbustos que están alineados. Y también superficies. Estas superficies pueden ser superficies geométricas simples o superficies geométricas a veces un poco más complejas, de las que hay que, estudiarlas previamente para tratar de encontrarle cuál es esa lógica geométrica o esa forma de simplificarlas y poder después pasarla a la realidad. En un replanteo es importante encontrar cuáles son los elementos principales y cuáles son los secundarios. En el caso de esta imagen de acá, tenemos elementos principales que son esos ejes estructurantes. Esas líneas de punto turquesa son las que van a marcar esos ejes, que son unos ejes de simetría y nos permiten como ordenar todo ese diseño. Luego tenemos la zonificación, en este caso, con esos círculos y esos óvalos, que nos van a dar esas figuras más generales. Luego los elementos puntuales. En este caso, esos círculos chiquititos rojos o esas cruces donde a lo mejor hay árboles, hay luminarias o hay alguna especie en particular. Siempre se va desde lo general a lo particular, desde lo más simple a lo más complejo. También los replanteos pueden tener diferentes escalas. Pueden ser replanteos simples, replanteos de escala pequeña, como esa primera imagen que estamos viendo de esa línea de seto, pero puede ser un replanteo grande, como en el segundo de esta obra de Peter Dorff, en el cual, fíjense la escala de ese parque, donde la complejidad de tener que ubicar todas esas plantas según cómo fue pensado en el estudio, es todo un proceso. Está bueno ver cómo en ese caso, en la obra de Piet Outdoor, él trabaja muchas praderas, ¿no? Entonces, replantear una pradera, si uno va con un método muy finito, punto a punto, puede ser enloquecedor. Entonces, fíjense, si va a la imagen anterior, el sistema de replanteo que usa él tiene mucho que ver con cómo diseña y qué está diseñando. Es un sistema que tiene grandes formas y adentro una serie de manchas que sería imposible llevarla punto por punto, ¿no? Entonces uno tiene el plano ahí y decir, bueno, tengo la forma general y después probablemente en proporciones voy llevando al interior, porque no hay manera. Porque además tampoco es importante más o menos 20 centímetros. Lo importante es que la pradera tiene 4 componentes fenomenológicos de lo que va a pasar. Entonces está bueno ver que cada forma de diseñar o cada tipo de paisaje que uno que va a construir viene con algún método de replanteo que le es propio. Eso, ahí va. Lo más frecuente es que nos toque replantear sobre la superficie horizontal, es decir, sobre el suelo, sobre el piso. Pero puede ser que nos toque replantear alguna situación como en esta, que es en el plano vertical, este jardín vertical. Entonces fíjense en esas imágenes, ahí tenemos, en un costado tenemos la planimetría, que es la que después se traspasó a ese paño, a ese geotextil del jardín vertical. Ahí fíjense que en la primera imagen hay una vista, que hay un cuadriculado que tal vez fue la base y colaboró para hacer ese traspaso del dibujo a la realidad. En la segunda imagen está la vista con diferentes colores de esas manchas, que cada color representa a una especie. Y en la última está esas manchas con un número, con una referencia que tiene que ver con la especie que va a tener que estar ubicada en cada una de esas manchas. Eso que ven ahí abajo es la escala gráfica con la cual se toman las medidas, ¿no? Y en la foto ya se lo ve replanteado sobre ese paño, esas manchas dibujadas con tiza y ya la referencia de las plantas. Bueno, también a veces nos toca replantear con un marco de referencia, que son los casos más fáciles, cuando tenemos que
tenemos algo que nos ayuda y desde donde nos podemos tomar, como por ejemplo en esa foto de ahí, donde esos señores tienen esas veredas, entonces a partir de esas líneas pueden tomar las líneas paralelas donde están trazando esas... Te voy a editar esto porque debe estar saliendo cualquier cosa. Sí. Esto. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahí está. Pero bueno, a veces hay casos que no tenemos ningún marco de referencia, es decir, que tenemos un diseño al centro, entonces en esos casos lo que hay que hacer es previamente estudiar desde dónde va a partir ese replanteo y cómo lo vamos, qué podemos tomar como referencia para dibujarlo. Bueno, de los casos que estuvimos viendo hasta ahora podemos definir que hay casos simples y casos complejos. Los casos simples son los que vamos a ver ahora en esta charla y que se pueden resolver con elementos y con instrumentos que podemos más o menos conseguir. Pero después hay algunos casos complejos en los cuales, bueno, hay que llamar a algún otro profesional que utiliza otro tipo de instrumentos, como en el caso de esta foto de acá, que se está usando una estación total. A veces la complejidad la da el tamaño, ¿no? Eso nos pasó, por ejemplo, cuando los parques son muy grandes y ya vas con 1 kilómetro de hilo y no te alcanza, porque entonces en esos casos la estación total nos sirve y ahí lo que hacemos es pasarle al agrimensor o al técnico de mensura, pasarle un plano en AutoCAD con lo que nosotros nos parece que son las cosas importantes que él tiene que marcarnos en terreno. Y ya directamente él va a terreno y entre 2 personas nos marca todos los puntos que tienen un número y un nombre. Entonces cuando nosotros llegamos sabemos que el 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabemos a dónde están, pero hay que darle un plano intencionado de puntos, porque si no el agrimensor, él se replantea lo que una vez nos pasó que quisimos hacer una puesta en valor, habíamos trabajado para la plaza de Laguna Paiva, y claro, cuando contratamos el trabajo de relevamiento, no nos dimos cuenta que el agrimensor, si le decís relevar, releva absolutamente todo, hasta lo que no es importante para el proyecto, ¿no? Ahí aprendimos que nosotros tenemos que armar el mapa de qué es lo que él tiene que llevar al terreno o levantar del terreno, porque no tiene los elementos que tenemos nosotros para armar el replanteo. Sí. Claro. Claro, sí, es relativamente nuevo. Replanteo vertical, mucho. Ah, mira. Y está inmenso. Claro. Se desarrolló mucho el tema. En Santa Fe tenemos una empresa que es Incrover, son muy buenos, trabajan muy bien en jardines verticales. Entonces tienen su especialidad en esto, de jardines verticales. Incrover, así como la escuchás, Incrover con B corta, están en las redes, y Incrover. Sí, nosotros generalmente los llamamos a ellos. Sí, en Santa Fe también ahora. Y en Santa Fe ahora hicieron en la estación terminal de ómnibus, Incrover hizo en la estación terminal de ómnibus, vieron que tiene una doble altura así, el de arriba de la estación lo hizo Incrover. Son de Santa Fe, en realidad son de Esperanza, los chicos son de Esperanza. Sí, son de Esperanza. Y por las características que tienen los jardines verticales, no casualmente, una de las chicas que son una pareja que desarrolló el sistema es ingeniera química, ¿no? Es decir, es un sistema basado en varios tanques de nutrientes, fertilizantes, y es como un saber químico ahí muy fino, digamos, para sostenerlo. Sí, es químico, absolutamente químico. Ellos lo definen de un modo que es muy claro, que dicen, miren, el sistema que es hidropónico, el que trabajan ellos, es como una mascota. Si no lo alimentás durante 3 o 4 días, se muere. Es como muy vulnerable, pero está muy afinado químicamente en los tanques de nutrición y eso. Ese es el sistema que ellos usan.
Bueno, ahora vamos a ver un poco el tema de los útiles y las herramientas que se utilizan para replantear. Este es un grupo de diferentes materiales que tenemos que preparar previamente. Acá lo que estamos haciendo es agrupándolos por cada uno de los roles que tienen el replanteo estos materiales. Es importante, bueno, el plano de replanteo. Bueno, vale, gracias. El plano de replanteo. El plano de replanteo tiene que tener la escala, ya sea gráfica o numérica, o mejor si está acotado, es decir, si previamente estudiamos ese plano y tomamos las medidas y anotamos en ese plano cuáles son esas medidas, las que estratégicamente nos van a servir. En el caso de ese dibujito que está ahí, bueno, ahí necesitamos unos radios para marcar esos dos círculos. Esos radios es importante que estén acotados. Además del plano necesitamos el escalímetro, por si no lo tenemos acotado y necesitamos verificar alguna medida, llevar el escalímetro para hacer esa conversión de escala. Y luego, bueno, la escuadra nos puede llegar a servir si el replanteo, si el tamaño del espacio a replantear es chico. Si no, la escuadra no sirve porque nos queda chica, digamos. Pero sí hay otro método que se puede utilizar cuando ya pasamos a otra escala y necesitamos marcar líneas perpendiculares. Y después, bueno, elementos para medir. Las cintas métricas, existen las flexibles, existen las rígidas, existen de diferentes largos. Ahí también es importante saber cuál va a ser la dimensión de ese espacio a replantear para llevar la cinta apropiada. Y si es muy grande, tratar de conseguir un odómetro, que es ese elemento que está ahí, que a lo mejor lo conocen, lo vieron, que es como una especie de ruedita que tiene como un reloj que es un contador. Un contador, ajá, que se pone en cero cuando empieza y con eso medimos grandes distancias y es como muy práctico. Luego para delinear y para marcar, es decir, para graficar, para dibujar en el piso, utilizamos bueno, las estacas para marcar esos puntos. Las estacas pueden ser, como las que vemos ahí, pueden ser jalones, pueden ser estacas metálicas o estacas de madera, que las podemos hacer. Importante que tengan una punta para que sea práctico la colocación. Importante también llevarse una masa a la obra para que también el trabajo sea lo más práctico y fácil posible. Y después tenemos hilos o sogas para marcar esas líneas rectas. Y la manguera, que nosotros en el estudio lo usamos mucho porque la utilizamos como curvilíneo flexible, es decir, cuando tenemos que marcar curvas en el jardín, que es frecuente que en nuestros diseños, con la manguera lo vamos directamente como dibujando. Ahí, claro, cuando nos pasa en general que a veces cuando los proyectos son grandes, uno traza alguna curva o son varias curvas y cuando vas al terreno te das cuenta que la curva que había pensado en plano, entonces lo que hacemos usamos o una manguera de 1 pulgada o utilizamos una soga aplomada que viene con un corazón de plomo que la venden, que tiene como un peso que permite que la curva quede. Y lo que te permite es trazar la curva y después vas tironeando y armas sola curva muy armónica. No sé explicarte por qué, pero arma como... el propio peso como del material. Claro, entonces el material de replanteo es la soga aplomada, que debe tener 1 centímetro de diámetro y es bastante pesada. El mismo elemento de replanteo te termina de ayudar a corregir el diseño, porque por ahí vos trazás la curva, no quedó muy bien, la corres y bueno, si uno tiene una manguera, por ejemplo, de media pulgada, es muy finita, no te arma nada. Necesitas algún elemento bastante pesado al que vos le puedas tironear y que te fabrique unas ondas que están muy bien. Ahí, en esos casos el elemento de replanteo te permite terminar de ajustar el diseño en la obra, y vos tenés un curvilíneo muy eficiente. Y luego para señalizar, es decir, para dejar ese dibujo plasmado en el piso, también se puede hacer con cal esparcida en esas líneas, se pueden utilizar aerosol, se pueden dejar esas sogas o se puede dejar esas mangueras. En este punto es importante pensar cuánto tiempo va a tener que quedar ese dibujo plasmado en el espacio. Hay veces que a ese trabajo de jardinería lo resolvemos en una jornada. Entonces dejamos la soga, pasa el jardinero con la pala, ya lo marca y se terminó el tema del replanteo. Pero a veces la escala del trabajo a realizar
nos indica que tenemos que dejarlo por varios días. Entonces, en ese caso, bueno, por ejemplo, el tema del aerosol, dibujar con aerosol y que no se pierda el dibujo con intemperie, es una... Aerosol con pintura común, sí. Por ejemplo, nos ha pasado en un parque de 1 hectárea en la que había que replantear un óvalo y era un diseño basado en elementos forestales. Y claro, las plantas llegaban de vivero en muchos tiempos diferidos y hay algunas especies que faltaba tiempo para que lleguen. Entonces, el sistema de replanteo ya considera esto de que el replanteo va a tener que estar un mes y una semana ahí vigente, porque van a ir llegando las plantas a obra a destiempo. Parece algo que es un detalle que puede hacer fracasar toda la cosa, porque después arrancar de nuevo la geometría de un óvalo es un lío bárbaro. Lo mismo que hay que pensar como un sistema de representación, es decir, cuáles son esos elementos que hay que replantear. En este caso eran árboles que eran de diferentes especies, entonces los teníamos que dejar señalizados, porque no solo en esto teníamos que dejar los puntos donde van ubicados, sino qué especie va en tales puntos. Entonces ahí podemos armar como un sistema de estacas de colores, como las que están dibujadas ahí, o cartelitos. Todo ese trabajo se hace y se piensa previamente, no podemos ir al espacio con esto de... Claro, no es el árbol el elemento de replanteo. Eso en general, cuando las obras ya empiezan a tener bastante escala, ya el elemento vegetal, la distribución ya no basta. Entonces, por ejemplo, me acuerdo el replanteo de un bulevar, que era el bulevar de un country en Santa Fe, que era muy largo. Bueno, venía con un tarjetero de especies enorme, porque cada una de las estacas era tarjetero, y era dejar replanteado durante semanas mientras se va plantando. Claro, ahí lo que hicimos es dejarlos con las cucardas, la de los carnets, porque como sabíamos que iba a estar bajo lluvia mucho tiempo y eso, dejamos los cartelitos con las especies de los árboles metidos adentro de esos plastiquitos, como para que en el tiempo no se vaya... Porque la información, digamos. Cuando la cosa es medio grande, la verdad que te perdés. Cuando tenés un mar de estacas, por más que tengas el plano y las estacas, llega un momento de no entender dónde está. Entonces es como fácil. Aparte, hay que pensar que siempre cuando uno trabaja en obra, estás trabajando con sol, con viento, a veces con lluvia, todas esas cuestiones que se hacen. Y después de horas de plantación ya la lucidez no te queda. Entonces hay que ayudar a que todo sea fácil. Bueno, entonces en síntesis el replanteo tiene como dos fases. Las dos fases son como muy importantes, la de la obra en sí mismo, pero sí, también tiene una fase de los trabajos previos, que es preparar todo eso, estudiar esa información para que después en la obra todo salga como estaba pensado. Esos trabajos previos son el estudio del plano, entender, interpretar qué es lo que tenemos que pasar a la realidad, y elaborar un plano de replanteo o simplemente acotar, depende de la complejidad. El estudio del terreno es importante ver si ese terreno ya está preparado como para hacer el trabajo de replanteo, es decir, comprobar si ya se hizo los trabajos de nivelación, de limpieza, claro. Si ya está todo listo. Perdón, suele suceder que después del replanteo no se admite ningún movimiento de suelo más. Claro. Porque en las obras también pasa. Nosotros siempre trabajamos como muy imbrincados en una obra civil o de ingeniería. Y en esas obras suele pasar que para la parte de jardinería te dicen, mira, yo te habilito este frente y aquel frente queda, después lo vamos viendo. Y no, siempre la pequeña pelea es decir, no, los frentes se habilitan completos y en la nivelación final. Una vez que esté la nivelación final recién, se va la empresa y entramos nosotros. Separar muy bien esa en todos los casos de todos los tipos de obras ha sido la clave, porque cuando uno se licencia en que bueno, pero después pasa el electricista, no, exacto, tienen que terminar todo, o el sistema de riego, claro, exactamente, eso es en los procesos de obra, en la cual siempre el paisajismo es un componente y es el final, y en el final lo que va pasando es que todos los rubros están peleando por terminar y tienen frentes abiertos. Bueno, nosotros somos el fusible. Y un fusible además al que nos cuesta, digamos, estamos en una posición delicada porque hay una inauguración adelante, todos están debiendo algo, y mucho de lo que se está debiendo de cada uno de los frentes, electricista, riego, colocación de farola, una parte de obra gruesa de camino, todos
subestiman ese punto, entonces suele ser una pelea medio final a decir, mire, muy simple, no entra la empresa hasta que no termine. Pero porque si no pones esas reglas, después hay poco conocimiento sobre lo frágil que es el replanteo paisajístico es muy frágil, porque una estaca, por ejemplo, un electricista, ¿qué hace? Llega, vos no estás en obra, saca las estacas, hace lo que tiene que hacer y después dice, ¿a dónde iba esto? Todo el tiempo pasa eso, entonces hay que... Como antes, cuando se empezaba una obra, la gente tenía la idea de estar implantando. Exactamente. Y entonces después, el albañil es como nosotros, Exacto. sacó la flor, Exacto. con la cara. Claro. Y la causa fue no haberle dicho a nosotros, no, hasta que no se vaya el último trabajo de albañilería, no se entra en la obra. El paso es a la idea de ver, exacto. Claro. todo completo. Sí, hay una fantasía de ganar tiempo, en lo cual estamos, por ejemplo, en pleno invierno, dice, yo ya querría plantear el cerco y no ganamos nada, pero es una... Y tiene que ver con el replanteo, porque a veces habilitar un frente de obra para satisfacer las ansiedades del otro va en contra de todo el proceso final del jardín. Y todos terminan pidiendo disculpas porque rompieron y la realidad es que no tienen posibilidad de no romper. También como otro trabajo previo está el juntar todos esos materiales que dijimos antes según la escala de eso que haya que replantear, según la complejidad y según la necesidad. Y otra cosa importante es también como capacitar al personal o charlar con el equipo que va a estar a cargo de ese replanteo y contarle de qué se trata. Mostrarle el plano, decirle cuál va a ser el criterio, cómo vamos a empezar, cuáles van a ser los ejes, las segundas partes, el sistema de marcación, etcétera, como para que ya previamente, a lo mejor eso se puede hacer un rato antes de la obra, pero sí es importante que las personas que van a estar trabajando estén al tanto de qué es lo que tienen que dibujar en el espacio, digamos. Claro, exacto. Porque a veces uno supone que con órdenes cortitas todo el mundo se alinea y en realidad si no se entiende el proyecto general, los otros están como medio sueltos, ¿viste? Entonces eso es como muy importante. Que todos se apropien del proyecto, incluso de las intenciones, es decir, allá hay un macizo, si todos se apropian de las intenciones de la idea, todo fluye mejor. Y después en la obra específicamente, bueno, como decíamos antes, se va desde lo general a lo particular, desde lo más simple a lo más complejo. Primero estableciendo esos ejes principales, que hay que identificarlos, que son los ejes estructurantes. Después a veces hay ejes secundarios, después la zonificación del jardín, a veces marcación de puntos y colocación de señalizaciones, que en este caso serían esas estacas marcadas, esos cartelitos, esos sistemas que ideamos previamente. ¿Con qué se empieza? Es interpretando el plano. Y el plano tiene diferentes tipos de información. Por ejemplo, en el caso de acá, lo que vemos es una planta de un jardín. Aquí ya hay una planta de un jardín, donde hay algunos datos que nos permiten interpretar ese espacio que está dibujado para después pasarlo a la realidad. Entonces ahí lo que está, por ejemplo, es el norte, que con el norte, con la ubicación del norte, nosotros lo que podemos hacer es ubicar ese plano en relación a ese espacio en el cual vamos a trabajar. Después, en el plano siempre tiene que estar la escala, o como en este caso que no está en la escala, el plano está acotado. Es decir, ahí tenemos esas medidas que tenemos que trasladar. Después es importante interpretar cuál es el criterio, digamos, el principio geométrico que está conformando esto que queremos trasladar. Si se fijan en esa planta, podemos interpretar que hay esa planta es como un cuadrado y arriba tiene un triángulo rectángulo. Si entendemos esos principios geométricos, después es mucho más fácil trasladarlo a la realidad. Siempre es importante tener algún punto de referencia, que eso lo pensamos previamente, desde dónde vamos a partir con ese replanteo. Ahí en el croquis del costado, fíjense que hay una edificación existente y desde ese punto
hay una distancia para un lado y para el otro donde se ubica ese primer punto de replanteo desde donde va a partir todo. Incluso cuando uno trabaja a campo abierto siempre hay una referencia y después está todo referenciado. A partir de ahí. Lo mismo que a veces la fabricás en esa referencia, es decir, es la línea de referencia de todo lo que se dibuje después. Si no está, por ejemplo, en un empatio a veces es una medianera, entonces vos de la medianera o del ángulo aquel ya tomás todas las medidas a las progresivas, pero si no está a campo abierto incluso también se fabrica eso, que pasa en todas las obras, en las obras civiles también, digamos, hay un mojón que es el punto seguro del que se mide todo. Y a veces podemos contar con cotas de verificación, en este caso esas cotas rojas que están ahí son unas cotas diagonales que lo que nos permiten es, una vez armado el replanteo, se pueden tomar las medidas y nos permiten comprobar si está bien realizado la transposición. Bueno, ahora lo que vamos a ir viendo son algunas técnicas de replanteo. En realidad son todas formas como simples. Lo que pasa es que a veces, como en este diseño de acá, si uno lo ve como formas complejas, pero en realidad son formas mixtas o formas superpuestas. Porque si nos detenemos un ratito a ver estos setos, podemos empezar como a identificar ciertos principios geométricos que nos van a ayudar a entenderlo, y en el caso que nos haya tocado replantearlo, bueno, cómo poder hacerlo, ¿no? Fíjense que ahí lo que primero tenemos es como dos ejes desde los cuales se va a resolver el resto del diseño. Y después tenemos una serie de figuras simples, como son esos círculos y esos cuadrados, que parten todos de ese eje. Es importante el conocimiento de la geometría, porque es la geometría la que nos va a permitir entender cuál es la lógica con la que fue construido, para poder traspasarlo. Bueno, ahora vamos a ir viendo algunas técnicas de replanteo, que vamos a ir de las más simples a las más complejas. La más simple es la línea recta. Muchas veces tenemos diseños en jardinería que son líneas rectas, como en este caso esos bancos, esa línea de árboles, pero la línea también es como muchas veces la base a partir de la cual organizamos todo el diseño o todo el replanteo. Entonces es importante que esté bien planteada. Luego tenemos el círculo y los diseños circulares. Bueno, en este caso son diseños, vamos a ir viendo varios diseños que se plantean a partir del círculo. En este caso son diseños todos que parten desde un centro y son círculos como concéntricos, que se van agrandando a partir de ese mismo círculo. Pero a veces estos círculos no tienen el mismo centro, sino que están como desfasados y se van corriendo. Entonces es importante encontrar la posición de cada uno de esos círculos y la distancia, es decir, el radio de cada uno de ellos. Pueden ser algunos diseños como más complejos, como en este caso, que se basa todo en la superposición de círculos. Si ven las fotos, por ahí parece algo complejo, pero si uno lo empieza a interpretar geométricamente... son centros y diámetros. Exacto, estos son los datos que vamos a necesitar. ¿Sigo? Sí, en velocidad. ¿Qué hacemos en el replanteo? Es básicamente emular al compás escolar. Hacemos como lo mismo en el espacio real. Entonces, en ese caso, una persona se ubica, primero tenemos que ubicar el centro y saber cuánto mide ese radio. Es decir, esa distancia que está ahí representada con la recta AB. Una persona se ubica en el centro con una estaca y otra persona con una soga y otra estaca, siempre tirando, siempre manteniendo esa distancia, empieza a dar la vuelta. Es decir, es un compás a escala humana. Como para hacer un mono. Claro. Exacto. Claro, en el caso de la foto, este círculo tiene un radio más chico, entonces el señor lo puede hacer él solo con solamente el largo de sus brazos. Fíjense todos estos diseños que parecen como muy complejos, parten todos de Claro, círculos. Parece, incluso a nosotros nos pasa que a veces diseñamos con ese criterio. Es decir, las curvas que usamos son curvas que tratamos de que sean fáciles de replantear en obra, entonces
termina siendo el criterio de replanteo también un criterio de diseño, en el cual vos sabés que la gran mayoría de las curvas las vas a poder ir llevando desde un centro en el lugar. Como el caso ese, parece muy complejo, pero en realidad son coordenadas de 4 puntos que cuando las traces te van a dar la forma del proyecto. Pero hay siempre una relación entre la estrategia de diseño y que sea algo razonable para replantear, que no sea una locura tener que replantear la forma. Y parece a veces cosas que parecen muy complejas y en realidad son 1, 2, 3, 4, 5 centros. Si uno los logra ubicar ya domina toda la forma. Bueno, fíjense en el caso de este diseño que también está armado todo como con círculos. Y el replanteo se puede resolver con una línea de referencia desde la cual se toman otras líneas perpendiculares a donde después hay que encontrar los centros y con el dato del radio se van marcando los círculos que componen ese diseño, que después se van uniendo entre ellos y arman la figura. El proceso del replanteo no siempre es lineal, a veces puede ser que tengamos un mismo plano de replanteo y en este grupo dividamos en 3 grupos y la lógica de replanteo sea diferente. A lo mejor puede ser que otras personas lo interpreten geométricamente por otro camino, digamos. No, lo que poníamos ahí es como sintéticamente que con líneas y círculos, con los 2 elementos que estuvimos viendo, se puede resolver. Pero son casos, por ahí para explicarlo, son casos en los que hay 1, 2, 3, 4 medidas desde un punto de referencia, más la regla del ángulo recto de 3, 4, 5 y una distancia, es decir, obtener estos 4 puntos ya organiza toda la idea, ¿no? Y es una estrategia que ya aparece mientras uno está diseñando, entonces todo se hizo más fácil en la obra. Y fíjense la riqueza del diseño y lo interesante que va a ser que es ese espacio y cómo se puede replantear de una manera como muy simple, entendiendo su geometría. Luego tenemos el tema del ángulo recto. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las herramientas le citamos la escuadra? La escuadra básicamente, bueno, es como las escuadras escolares, lo que tenemos es un ángulo recto. ¿Qué pasa si tenemos un espacio que es demasiado grande? Esa escuadra ya no nos sirve. Entonces tenemos otra técnica para poder resolver este caso de encontrar 2 líneas que estén unidas con un ángulo recto, con un ángulo de 90 grados. Para eso existe, basado en el triángulo de Pitágoras, que dice que si un triángulo tiene un lado de un módulo de 3, otro de 4 y otro de 5, entre el lado del 4 y del 3 se forma un ángulo recto. Ahí se puede trabajar con 3, 4, 5 metros, puede ser, o cualquier tipo de unidad, u otros módulos, 6, 8, 10, depende de la escala de la obra que tengamos que replantear. Esto es como muy importante, no solo para este tipo de diseños, que son así como muy basados en líneas ortogonales, como los que estamos viendo ahí, sino porque muchas veces el rectángulo, el ángulo recto, nos sirve como base para armar otro tipo de diseño. Si volvemos al anterior, lo que decía Paulo, ahí tenemos una línea, que es la línea de referencia a la larga, pero después tenemos todas líneas perpendiculares, y para sacar esas perpendicularidades, podemos utilizar esta técnica. Quedan 20 más o menos. Quedan 20 minutos. ¿20 minutos? No, para que no se vaya a terminar. Se hace medio largo esto. Bueno. ¿Cómo es este método? Bueno, lo que hacemos primero es trazar una recta. Esa recta tendría que tener, vamos a trabajar con unidades, con metros, mayor a 4 metros. Desde ese punto A, trazamos con esa técnica del compás humano, vamos a llamarlo así, marcamos un arco de 3 metros y lo dejamos marcado en el suelo. Luego
en esa recta que habíamos marcado primero, definimos esa distancia de 4 metros. Entonces ahí lo que ya tenemos es el lado de 4 metros ya definido. Y sabemos que en ese arco, por ahí va a estar ubicado el lado de 3. Y luego desde el lado B, nuevamente utilizando la técnica del compás, tomando un radio de 5 metros, que es esa hipotenusa que sabemos que necesitamos de 5 metros, cortamos en el otro arco que ya habíamos marcado. Entonces ahí nos queda armado el triángulo rectángulo, es decir, entre el lado de los 3 metros y de los 4 metros sabemos que está el ángulo a 90. Esta presentación, bueno, se va a quedar grabada, ahí también está el link de un video de YouTube si lo quieren ver, de cómo lo va haciendo in situ. Por ahí eso es importante, no acordarse de todos los pasos, sino saber que existe. Entonces, en el caso de que ustedes les toque tener que replantear, saben que pueden ir a buscar y que existe esta técnica para poder resolverlo. Bueno, esto lo paso muy rápido. Lo mismo, por ejemplo, para construir un óvalo, también hay una técnica, esta la vamos a pasar así rápido. Y ahora vamos a ver algunos casos para tratar de interpretar cuáles son esos principios geométricos, porque por ahí está el kit de la cuestión del replanteo. Es cómo interpretar esas imágenes, esas figuras que al principio nos parecen un poco complejas, pero después si las empezamos a desmenuzar geométricamente, le encontramos su lógica. Si tendríamos que replantear un cantero como este, podríamos empezar con una línea de referencia, que es esa que está ahí en el costado. Luego, con el método que vimos recién del triángulo rectángulo, marcando esas líneas ortogonales, esas líneas perpendiculares, marcaríamos esos centros. Con el dato del radio dibujaríamos esos círculos. Y luego se unen esas figuras marcando dónde está el solado y dónde está el cantero. Y luego ubicar los elementos puntuales, que en este caso son los centros donde van a ir ubicados los árboles o la luminaria en este caso. Después un diseño como esto, de un banco que tiene varias líneas oblicuas, lo podríamos resolver también encontrando ese rectángulo, un rectángulo base, marco, en el cual estén sus lados ortogonales, es decir, a 90 grados, y a partir de ese marco lo que podríamos hacer es trazar líneas auxiliares que pasen por la ubicación del banco e ir tomando medidas y acotando esas líneas en ese marco de referencia. Fíjense que esta línea BB, por donde está pasando ese tramo de banco, previamente tendríamos que acotarlo y ver que el punto desde acá abajo tiene 5 metros y allá 3 metros, unir, y ahí tenemos esa línea de referencia. Sobre todo para las formas complejas, armar un marco de caballetes por fuera de la obra para después tirar en coordenadas de punto a punto es como lo más seguro que uno tiene para manejar esa forma, ¿no? Y si no, cambiar el diseño, claro. Pero los diseñadores se enojan. Sí, los diseñadores se nos enojamos. Nos reenojamos. Entonces, claro, a veces hay situaciones en el diseño que exigen formas complejas y de nuevo, lo que nosotros sabemos es que tenemos que hacerlo de un modo que para quien ejecuta sea razonablemente fácil, si no entra en crisis porque vos en tu diseño no consideraste que eso había que llevarlo a la obra y no puede ser que se necesite tanta ingeniería para llevar un replanteo. Entonces, finalmente los diseños terminan siendo razonables de replantear porque uno ya está pensando en que eso va a tener que pasar a la Bueno, fíjense ahí que ya están todas las líneas auxiliares con cada una acotadas y están dibujadas, y lo que se hace después sería como seguir las líneas de ese banco y encontrar las distancias finales de ese banco, pero ya teniendo todas esas líneas auxiliares ubicadas
correspondientemente. Perdón, llevándolo acá, el plano que llega a obra es un plano que dice, este punto es A, B, C, D. Y aquel es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El otro, y entonces en obra se arma ese caballete y después lo que tenés que unir es A con A1, B con B1 y así como simple de armar y va apareciendo, ¿no? Es la técnica de replanteo que se utilizó para esta obra. Esta es una terraza verde en un edificio que está enfrente del Molino, ahí en Santa Fe. Que es una terraza verde que tiene muchos árboles arriba del estacionamiento, que es a lo que nos estamos dedicando ahora hace un tiempito. Fíjense que son también todas líneas. Es el techo de unas cocheras en tercer piso, que el techo de las cocheras en el tercer piso en realidad es un gran parque porque alrededor tiene torres que bajan ese parque. O sea que es una terraza verde, pero que tiene una geometría así compleja, que nosotros la habíamos diseñado hace como 5 años atrás y recién ahora se está empezando a ejecutar. Entonces el plano de replanteo es lo mismo, ¿no? El plano de replanteo lo que tienen son que si los paisajistas, digamos, la jardinería y el paisajismo quizás lo acepta más fácilmente. Imagínense la gente de obra civil cuando vio esa geometría le corrió un escalofrío, pero es lo mismo. Es decir, acá está el punto 20, digamos, los puntos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, se marcan todos en el hormigón y se van trazando esas líneas y eso es lo que ordena todo, ¿no? Porque la terraza esa tiene como una viga perimetral. Entonces esa viga perimetral es la que se usó como este marco de referencia, como en el otro caso, desde el cual se marcaron estos puntos, se trazan esas líneas cruzadas y se encuentran. Parece complejo, pero después cuando uno mira el plano tiene que unir 1 con 7. Y cuando lo va uniendo, ahí como que aparece más fácil. Sí, la de borde. En este caso, los dos, porque en este caso no estaba muy claro y lo que nosotros hicimos fue el diseño constructivo, paisajístico y después constructivo de la terraza. Entonces nosotros terminamos definiendo esa altura.